Llegó la hora de la venezualización de Occidente. ¿Vuelve Venezuela, vuelve el régimen de Maduro al mapa occidental? Bueno, estas cuestiones se plantean a partir de las negociaciones que en el contexto de la invasión rusa a Ucrania inicia Estados Unidos por mandato del presidente Joe Biden con Venezuela para intentar encontrar otra canilla de petróleo. Al mismo tiempo, eso impacta claramente en la discusión política argentina. Uno de los ordenadores de la grita política local tiene que ver con los posicionamientos de rechazo o de adhesión al régimen de Maduro. ¿Cómo impactará entonces esta nueva geopolítica global que pone a Venezuela en el centro y los ojos de Occidente sobre Venezuela después de una larga alianza de Venezuela con Rusia? ¿Cómo impacta en América Latina y en las democracias que intentan hacerle frente al régimen de Maduro y cómo impacta internamente en ese régimen? Vamos a hablar de todo eso hoy en la repregunta con Víctor Mijares. Muy buenas tardes, Víctor. Muchísimas gracias por atendernos. Buenas tardes, el gusto es mío. Víctor Mijares es un venezolano, pero que vive en Colombia, es doctor en ciencia política, especializado en estudios globales por la Universidad de Hamburgo y es profesor de la Universidad de los Andes en Colombia. Víctor, bueno, corrimientos dilemáticos, inquietantes e interesantes en el mapa global. La posibilidad de que Venezuela vuelva a lo que se llama esa zona de influencia de Occidente. ¿Cómo lo ve un experto en estudios globales a esta cuestión? Bien, la situación es naturalmente muy llamativa porque las relaciones entre Occidente y muy particularmente los Estados Unidos, e incluso buena parte de la región latinoamericana con Venezuela, en los últimos años, muy especialmente luego de la elección de Nicolás Maduro en 2018, han sido francamente muy malas relaciones. Ha habido desconocimiento, reconocimiento de un gobierno paralelo, sanciones cada vez más severas y desde luego eso ha tenido una repercusión importante en lo que ya era una economía venezolana que estaba entrando en barrena. Estamos hablando de casi 6 millones de emigrantes venezolanos y esto llama mucho la atención porque se da precisamente por una especie de carambola geopolítica en donde la invasión rusa termina generando entonces esta aproximación. Pero esto es una aproximación basada en energía, esto es una aproximación basada en intereses puramente materiales y no creo yo que tenga algún tipo de repercusión necesariamente directa con un proceso de democratización de Venezuela. Venezuela vuelve como petroestado, pero no necesariamente como un país que proyecte o que tenga la posibilidad de convertirse en el corto plazo en una democracia. Víctor, ¿cómo ve la novedad de que Venezuela retomaría las negociaciones en México para reordenar el mapa político de ese país? Pareciera que en efecto lo que quiere Nicolás Maduro es primero reconocimiento, y ese reconocimiento pasa por desconocimiento de lo que ha sido este gobierno interino de Juan Guaidó, reconocimiento a su vez por parte de él de una oposición que se va a ajustar y que debe ajustarse entonces las nuevas reglas del juego, las reglas en las cuales digamos, va a haber elecciones, va a haber juego político, pero bajo un sistema que no es de partido único, pero sí de partido hegemónico. Y la clave que tiene Maduro en este juego en particular sigue siendo la clave clásica, la herramienta clásica de la política tanto doméstica como externa de Venezuela, que es precisamente esa llave petrolera, tener la posibilidad de ofrecer efectivamente un acceso y un alivio al mundo en un momento en el cual las sanciones a Rusia son tan pesadas que van a sacar millones de barriles de petróleo del mercado Ahora, internacional. Víctor, Estados Unidos había roto relaciones con Venezuela en 2019 durante la presidencia de Donald Trump, había retirado su embajada de Caracas y había impuesto sanciones tanto a la exportación de petróleo como a distintas figuras claves del régimen político de Venezuela. Este acercamiento de Biden enviando funcionarios de alto rango, de la Secretaría de Estado y de otros niveles del Poder Ejecutivo estadounidense que estuvieron hace una semana, el fin de semana en Venezuela,
¿Cambia esto? ¿No le agrega un componente político? ¿La oposición no puede sentirse de alguna manera obligada o obligada a un acercamiento, a un reconocimiento del régimen de Maduro? Sin duda, aquí estamos hablando de reconocimientos en todas las direcciones. Como decía, un reconocimiento de los Estados Unidos hacia Maduro, un reconocimiento de Maduro a la oposición y naturalmente un reconocimiento de la oposición a Nicolás Maduro, porque es una oposición que desde luego está muy fragmentada, pero una importante parte de ella sigue dependiendo de sus lazos directos y reconocimiento internacional, muy especialmente por parte de Washington. Entonces, en este movimiento geopolítico, desde luego, hay un reacomodo también de fuerzas dentro de Venezuela y creo que todo apunta a que algunas fuerzas tratarán de empujar hacia la democratización, otras fuerzas a tratar de mantener la situación tal y como está, la del régimen de Maduro, por supuesto, con este sistema autoritario de partido hegemónico, no de partido único, y los Estados Unidos en una jugada absolutamente realista, absolutamente pragmática, está tratando de resolver un problema de seguridad energética, un problema de seguridad fundamental para los Estados Unidos y para todo Occidente, que es precisamente volver a tener acceso a esas enormes reservas de petróleo de Venezuela, pero en las cuales tendrá que haber una importante inversión externa. La inversión extranjera que requiere Venezuela para volver a tener una producción petrolera a niveles que sean efectivamente un paliativo para la situación rusa. Estamos hablando de miles de millones de dólares y posiblemente de 2 a 5 años para volver a tener una producción semejante a la que tenía antes de 2016. Y esto implica que es una operación de mediano plazo, una operación que no necesariamente conduce a la democracia, como ya he dicho, pero que sí está directamente vinculada a intereses geopolíticos de los Estados Unidos. Y aquí hay que señalar una contradicción. Esa contradicción se hace bastante obvia en el caso venezolano. El presidente Biden, en el discurso del Estado de la Unión, enmarcó la confrontación con Rusia como una confrontación entre democracias y autocracias. Pero pareciera que con ciertas autocracias que podrían resolver algún asunto de seguridad energética va a ser mucho más Por tolerante. ejemplo, Arabia Saudita, por ejemplo, Irán, por ejemplo, Venezuela. Si este objetivo de reforzar la seguridad energética que está buscando Estados Unidos, retomando las negociaciones con Venezuela, no se va a dar, quiere decir que puede haber otro objetivo geopolítico. El New York Times describía en una nota de la semana pasada que de alguna manera el conflicto, la invasión de Rusia a Ucrania, era una oportunidad de Estados Unidos para tener argumentos muy incontrastables de acercamiento a los países en América Latina que todavía están alineados con Rusia. ¿Cómo ve usted esto? Bien, en primer lugar hay que tomar en cuenta lo siguiente. Ningún país por sí solo puede sustituir a Rusia. Digo como proveedor de crudo. Es decir, estamos hablando del segundo mayor exportador de petróleo del mundo. No estamos hablando de un actor menor en cuanto al mercado petrolero. Razón por la cual no podríamos esperar que solamente por restablecer relaciones con Venezuela o por impulsar la industria petrolera venezolana se pueda resolver este problema. Venezuela tiene enormes reservas, pero también sabemos que tiene una industria que está decaída, una industria que está arruinada, razón por la cual necesita muchísima inversión. Lo que se puede hacer, y creo que es parte de la estrategia en materia de seguridad energética, porque como bien dices, tenemos como dos capítulos en esta novela. Por un lado, la seguridad energética nos dice que Venezuela puede aportar, contribuir a subsanar lo que va a hacer por cuenta de las sanciones la pérdida de más de 7 millones de barriles de petróleo en el mercado petrolero mundial, en el mercado, en ese flujo, en ese tráfico de petróleo en el mundo. Entonces, Que son las exportaciones de Rusia al mundo. exactamente, las exportaciones de Rusia al mundo van a salir, van a quedar, digamos, gravemente afectadas, no a todo el mundo. China podrá consumir parte de Claro. ese petróleo, pero China tampoco tiene capacidad infinita para absorber todo el petróleo ruso. Es decir, no es simplemente desviar el flujo energético del occidente al oriente. Eso no opera así de fácil. Sin embargo, sí creo que Venezuela podría aportar, a pesar de que sea poco, a pesar de que se vea como algo menor, pero ese aporte venezolano puede ser muy importante, por ejemplo, para los refinadores del estado de Texas.
que tienen digamos, que tienen una configuración de refinación precisamente para el petróleo extrapesado venezolano, por ejemplo, que es fundamental para la industria pesada, para metalúrgica, para las grandes industrias, digamos, de gran alcance industrial, que en este contexto de reactivación económica post pandemia van a ser fundamentales. Entonces, no, Venezuela no va a sustituir a Rusia, pero puede contribuir. Claro. Entonces, en ese sentido, el acercamiento de Biden a Maduro pasaría por ese interés comercial más puntual. Hay un interés comercial puntual que tiene que ver con eso, y un interés industrial, y un interés económico en general, de seguridad energética en general, pero también hay que tomar en cuenta el otro capítulo. El otro capítulo es el capítulo geopolítico, y es quizás el más difícil, mucho más difícil que el de la seguridad energética, es decir, porque vemos el de la seguridad energética como muy difícil, muy complejo por la cantidad, por el tiempo y por el dinero que cuesta. Sin embargo, el asunto geopolítico puede ser igual o incluso mucho más complejo, porque estamos hablando de lograr el desacople de una relación que se ha venido tejiendo desde el año 2005, primero entre Putin y Chávez y luego entre Putin y Maduro, en donde hay una relación muy estrecha con las Fuerzas Armadas venezolanas, el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, es muy cercano al ministro de la Defensa ruso, es muy cercano al gobierno ruso, puede ser considerado el hombre de Moscú en Caracas, y hay una relación entre el aparato de defensa ruso y el aparato de defensa venezolano que no va a ser tan fácil de romper. Adicionalmente a eso debemos recordar algo. Un aliado que ha tenido, un aliado socio cercano que ha tenido el gobierno chavista durante todos estos años, en las buenas y en las malas, ha sido Moscú. Eso hay que tomarlo en cuenta porque va a ser muy difícil para Washington, luego de las sanciones, luego de toda esta presión, simplemente romper ese vínculo. Hay presencia militar y hay presencia de inteligencia rusa en Venezuela. No es una operación sencilla. Entiendo que la tengan que ensayar. Entiendo que hay interés, por supuesto, de reabrir la embajada en Caracas, pero la posibilidad de una ruptura o de un desacople geopolítico entre Rusia y Venezuela es muy poco probable. Eh, Usted mencionaba en un hilo muy interesante de Twitter a un colega, Javier Corrales, también doctor en ciencia política de Harvard y profesor del Amherst College, que se dedica a estudiar las autocracias, y planteaba que ese desacople de Venezuela respecto de Rusia era difícil por un espíritu de colaboración entre autocracias. ¿Es parte de este señalamiento que usted está haciendo? ¿Y cuánto de eso se relaciona con la idea, con el ordenamiento mundial basado en las zonas, en las áreas de influencia o esferas de influencia de las grandes potencias? ¿Eso es un escenario pasado que vuelve? Sí, vamos a comenzar con lo último, ¿no? Efectivamente, las esferas de influencia fueron históricamente una institución informal, es decir, fueron una práctica informal, pero aceptada, legítima o legitimada por las grandes potencias en el marco de sus relaciones mutuas, en el marco de sus relaciones con estos estados menores o estados vasallos en su periferia geográfica inmediata. Sobre todo durante la Guerra Fría, Víctor, estamos hablando sobre todo... En la Guerra Fría quedó en evidencia, pero siempre fue así. En la Guerra Fría lo que pasa es que quedó el mundo, digamos, dividido precisamente en dos grandes esferas de influencia, y es lo que llamaba mucho la atención. Pero, digamos, después de la Guerra Fría, se suponía que las esferas de influencia se rompían por la hegemonía de los Estados Unidos, la unipolaridad, y luego la posibilidad, digamos, de ciertas libertades que podían tener los estados para relacionarse con quien quisieran. La multipolaridad, esto es la multipolaridad. Lo que se intentó como multipolaridad, que no llegó a ser tal, ¿no? Porque es cuando vemos, digamos, y aquí me estoy adelantando un poco, pero cuando vemos los resultados preliminares de toda esta invasión y los efectos geopolíticos que está teniendo, terminamos viendo dos grandes ganadores. Por un lado, los Estados Unidos galvanizando nuevamente a la OTAN en función de su presencia en Eurasia, y del otro lado China, que va a terminar teniendo una influencia muy importante, sobre todo en Rusia, sobre Rusia, y los dos grandes polos que estábamos viendo que comenzaban a constituirse, ahora se ha acelerado, creo yo, en la consolidación de un orden bipolar. Me estoy adelantando mucho, pero es lo que estoy viendo yo, digamos, a partir de estos fenómenos. Ahora,
las esferas de influencia se están reconstruyendo. Y en ese sentido pareciera que no solamente Moscú, sino Washington están viendo que pueden reconstruir esas esferas de influencia, teniendo que tolerar algunas cosas, ¿no? En el caso de Washington, tolerar, por ejemplo, que Venezuela sea un país que no rompa del todo con potencias que están regionales y que sea un gobierno autoritario, pero que pueda tener a la larga, en el largo plazo, la posibilidad de tener mayor incidencia sobre los asuntos políticos venezolanos. Para eso hace falta tener presencia directa con una embajada, por ejemplo. Claro, Entonces, y claro. con inversiones, porque hay empresas como Chevron, ¿verdad?, que son las que están empujando precisamente al Departamento de Estado a esta operación, digamos, de seguridad energética. Pero en materia de cooperación internacional autoritaria, la literatura lo que nos dice es que esos lazos se han hecho cada vez más sólidos. Hay un retroceso de las democracias en el mundo, pero no solamente en términos cuantitativos, que hay menos democracias o democracias de menor calidad, sino que las autocracias también han sido, digamos, han aprendido mucho a cómo sobrevivir y parte de Claro. ese aprendizaje de supervivencia tiene que ver con la transferencia de conocimiento, el know-how autoritario, y es por eso que cuesta tanto desacoplarlas. Es decir, que este acercamiento de Estados Unidos no va necesariamente a obligar a Venezuela a desacoplarse de Rusia y Rusia no le va a demandar eso a Venezuela tampoco. Perdón, lo último no escuché. ¿Rusia? La cuestión es que este acercamiento de Estados Unidos no va a necesariamente implicar el desacoplamiento de Venezuela respecto de Rusia. Y la cuestión es, ¿Rusia no le va a pedir a Venezuela mayores pruebas de, bueno, de fidelidad a la tradición que están, a la relación que han estado construyendo? En este sistema internacional que estamos viendo, de declaraciones tan directas, de acciones tan obvias, de geopolítica tan descarnada, yo creo que vamos a ver y deberíamos esperar que efectivamente Rusia le solicite, le pida, le exija al gobierno de Maduro mostrar algunas señales de lealtad. Y ya lo está haciendo. Es decir, inmediatamente después de la reunión de estos delegados de los Estados Unidos con el gobierno de Maduro, hubo en Caracas una gran demostración movilizada, organizada por el Partido Socialista Unido de Venezuela, con el embajador ruso en apoyo popular de Venezuela a Rusia. Entonces, se está tratando de mantener este vínculo no se está rompiendo, pero porque Moscú sabe que hay presiones externas precisamente para debilitarlo, para Claro. socavar la cooperación autoritaria entre Moscú y Caracas. ¿Venezuela todavía depende de inversiones rusas en territorio nacional? Las inversiones energéticas rusas fueron en algún momento muy importantes. En el año 2020 salió Rosneft, precisamente huyendo de sanciones. En este contexto en particular, esas empresas rusas sancionadas con mucha dificultad para volver a una Venezuela desancionada, por decirlo de algún modo, y va a ser bastante difícil esto, con lo cual pareciera que la operación es precisamente sustituir inversiones rusas por inversiones americanas Claro. e incluso sustituir la capacidad y las actividades de exploración y explotación y comercialización de la propia Petróleos de Venezuela por empresas estadounidenses. Esa parece ser la operación. Las dos últimas cuestiones, Víctor. Venezuela, a partir de las sanciones de Estados Unidos, derivó hacia rutas financieras que pasan por Rusia y por China. Si la renta del petróleo venezolano está guardada en cuentas en esos países. ¿Cuánto implica de presión sobre Venezuela? ¿Cuánto lo ata de manos para despegarse un poco de Rusia y efectivamente avanzar hacia Estados Unidos? ¿O es una oportunidad para que Estados Unidos le permita reinsertarse en el sistema financiero? Pareciera que tiene mucho más que ver con lo segundo, pareciera una oportunidad importante para Venezuela. Obviamente, digamos, muchos jerarcas del chavismo podrían perder grandes fortunas que puedan estar, digamos, en esos circuitos financieros rusos. Hay no solamente venezolanos, sino que hay digamos, muchos países, sobre todo países sancionados, que han usado no solamente el sistema financiero, sino también la red de distribución de hidrocarburos, por ejemplo, de Rusia, por medio de buques rusos que han sacado petróleo de Venezuela para llevarlo a refinerías de la India y llevar de allí productos refinados ya a China, por ejemplo, o al resto de Asia Oriental. Esta interrupción es muy dolorosa para la muy mancillada economía venezolana
pero abre también una posibilidad de insertarse en un sistema financiero mucho más robusto, que es el sistema financiero estadounidense y occidental en general, pero todavía falta mucho, nos estamos adelantando mucho, todavía no sabemos exactamente qué le va a ofrecer Estados Unidos a Venezuela y Venezuela a Estados Unidos. La primera reunión, al parecer, lo que se filtra en la primera reunión es que las posiciones fueron absolutamente maximalistas, que no parece haber posibilidad en esta primera reunión de tanteo de saber exactamente en qué podrían cooperar, pero muy probablemente puede haber un acercamiento y puede haber un aprovechamiento de ese sistema financiero para dejar de depender del sistema financiero ruso, que ya vemos que por al menos por algún tiempo va a estar fuertemente golpeado. Pero quiero añadir otra cosa. También es una oportunidad para que en medio de estas sanciones, no de forma inmediata, si hay una Venezuela que pueda tener mayor libertad y mayor margen de maniobra financiera en el mundo por un aliviamiento de sanciones, donde tendrá que mostrar algún tipo de buena voluntad para darle cabida a la oposición en su sistema político, por ejemplo, también existe la posibilidad de que Rusia aproveche esto y use un back channel para usar a Venezuela también como parte, como un puente a un sistema financiero internacional. Insisto, los autoritarismos aprenden de sus propias experiencias, aprenden las experiencias ajenas, se intercambian información y cooperan entre ellos, entre otras cosas, para aliviar sus sanciones. Rusia lo hizo con Venezuela y muy probablemente Venezuela tenga que hacerlo con Rusia para honrar precisamente Claro. esa relación tan estrecha que han tenido. La última cuestión es la oposición venezolana en esta reinserción de Venezuela en el mundo o posible reinserción de Venezuela en el mundo occidental y en el sistema financiero occidental. Puede perder su fortaleza de, bueno, ese arquetipo de la autocracia latinoamericana en el que se había convertido Venezuela, ahora entra en diálogo con el mundo libre. Adquiere una legitimidad económica que había perdido. Y por otro lado, Venezuela ha salido de su peor crisis económica, tiene menos inflación que en la Argentina, por ejemplo. Entonces, ¿cómo estas dos cuestiones, estos dos frentes económicos y geopolíticos influyen en la posibilidad de una democratización mayor de Venezuela y eventualmente de un cambio de régimen? Digamos, lo geopolítico no contribuye demasiado. No contribuye demasiado porque se está reconociendo a Maduro, no por, digamos, pareciera haber un intento, una aproximación, todavía no podríamos darlo por sentado, no es un hecho, pero pareciera haber una aproximación hacia el reconocimiento de Maduro y esta primera reunión del sábado, digamos, indica que eso está en la mente de los estrategas en Washington, sin que necesariamente ofrezcan nada todavía. Es decir, porque se ve el potencial que tiene Venezuela, insisto, para contribuir a subsanar la pérdida del petróleo ruso en los mercados internacionales. Entonces, en materia geopolítica no parece ser la democracia o la democratización de Venezuela un punto demasiado alto en la agenda de la relación entre Washington y Caracas en este momento. Ahora bien, en la medida en que hay mayor libertad de movilización, en donde hay mayor participación del Departamento de Estado en la vida política de Venezuela, con una embajada activa en Caracas, con la posibilidad de apoyar directamente, por ejemplo, a fuerzas opositoras, a movimientos sociales, podría aumentar, por supuesto, la presión política de Nicolás Maduro de una forma muy gradual, quizás, muy lenta, desesperante quizás para algunos, pero existe una pequeña brecha, existe una pequeña oportunidad, al menos para aliviar la tensión de la autocratización acelerada que tuvo que aplicar Maduro ante una situación de desconocimiento internacional, de la pérdida de una legitimidad internacional. Entonces, creo que la oposición venezolana, o una parte de ella, va a tratar de jugar precisamente a insertarse en este sistema, aprovechar las ventajas que puede tener precisamente una apertura económica, una mayor proximidad con los Estados Unidos, una mayor conexión con Occidente, para poder sacar del letargo toda esta dinámica que parecía indicar que la situación ni económica ni política venezolana iba a avanzar. Pero aún cuando, porque lo que me interesa es señalar esta cuestión dilemática, digo, Maduro adquiere una legitimidad que no tenía
como jugador internacional y por otro lado su economía está mejor. ¿Eso no mina de alguna manera la ventana de oportunidad de la oposición para mejorar los estándares de la vida democrática en Venezuela o llevar estándares democráticos a Venezuela? Bueno, sería cuestión de revisar, fíjate lo que ha pasado en los últimos años, por ejemplo, cuando Maduro estuvo en una situación económicamente ruinosa y desconectado y parcialmente aislado del mundo occidental y de América Latina, y sinceramente el régimen autoritario no se dio. Es decir, el régimen autoritario no se vio socavado. Por el contrario, Maduro logró mantener esa cohesión. No hay ninguna garantía de que alguna forma de apertura, de reconocimiento internacional de Maduro o de apertura económica al sistema económico y financiero venezolano y comercial, de la comercialización abierta y libre de sanciones de su petróleo, pueda efectivamente abrir una posibilidad para la democratización. Yo eso también lo veo muy difícil porque el régimen se ha consolidado bastante bien, pero lo que sí sabemos es que con una economía ruinosa y aislado internacionalmente se pudo sostener. Pareciera que la estrategia ahora va a ser lo contrario, tratar de, por medio de la apertura, lograr canales de participación de la oposición con la esperanza, creo yo que con una probabilidad bastante baja, pero que sigue estando allí, con la esperanza de que el sistema, si no se convierte en un sistema abiertamente democrático, al menos pueda volver a un estadio de ser un régimen híbrido. Ahora, como pregunta finalísima, evidentemente esa cercanía o esa legitimación que Estados Unidos le está dando a Venezuela en el restablecimiento de las negociaciones deja un poco offside a los países de América Latina que han cuestionado duramente al régimen, ¿no? Hay como algo de cinismo geopolítico que deja las democracias liberales de América Latina sin un estandarte en contra del cual luchar. Sí, así es. Y creo que el gran perdedor de todo esto es precisamente Colombia, que se ha mantenido al pie del cañón, digamos, confrontando al gobierno de Maduro, manteniendo una posición muy rígida, encabezando esa operación llamada cerco diplomático. No creo yo que veamos algunos giros tan dramáticos en la política exterior colombiana, porque al presidente Duque le quedan pocos meses de presidencia, pero efectivamente esto abre la posibilidad para que el próximo presidente colombiano, a partir del 7 de agosto, pueda efectivamente, como lo han dicho casi todos los precandidatos presidenciales, reabrir, restablecer relaciones diplomáticas con Venezuela y, una cosa muy importante, abrir los consulados. Venezuela es el país con más consulados colombianos en el mundo y Colombia es el país con más consulados venezolanos en el mundo. Razón por la cual no solamente estamos hablando del enorme flujo de migrantes venezolanos en Colombia, sino la histórica presencia de colombianos en Venezuela, y esta situación abre la posibilidad para que esa relación se restaure. Bien, muchísimas gracias, Víctor Mijares. Bueno, un tema que también repercute en la política local y en el enfrentamiento entre oposición y oficialismo kirchnerista, donde Venezuela se convirtió en una bandera de la crítica al régimen de Maduro de la oposición y estuvo amparada con una mirada desde el oficialismo. También repercute aquí. Muchas gracias por este análisis tan en profundidad. Siempre la orden. Gracias. Esto fue todo en la repregunta. Muchas gracias.